Muy bien, entonces, aquí supongamos que yo sigo virtiendo mayor cantidad de antígeno. Entonces, al ocurrir un exceso del antígeno, pues bueno, los anticuerpos ya no van a competir entre sí y se van a volver a diluir. Entonces, este precipitado va a desaparecer. ¿De acuerdo? Aquí estas líneas sobre todo se refiere a los anticuerpos libres o a la cantidad de antígeno libre. Si se fijan, para que se llegue a formar un precipitado propiamente o un aglutinado, es muy importante que, bueno, pues no exista prácticamente ni anticuerpos ni antígenos libres, es decir, que todos estén unidos formando este aglomerado, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos concentraciones, pues bueno, aquí es donde podemos medir más fácilmente la presencia de estos complejos antígeno-anticuerpo, que es lo que llamamos zona de equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron esta parte? Sí. ¿La podría repetir? Sí. Por favor. Para nosotros poder medir, ya sea la cantidad de antígeno o la cantidad de anticuerpo que tenemos presente, supongamos en el suero de un paciente, que estamos sospechando que tenga anticuerpos o antígeno contra, por ejemplo, Epstein-Barr. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros hacemos es, supongamos que estamos buscando qué cantidad de antígeno tiene antígeno de superficie, supongamos, para un virus, ¿no? Entonces, supongamos que estamos buscando qué cantidad de antígeno tiene este paciente, entonces se le toma una muestra al paciente, se le extrae el suero, y nosotros tenemos una cantidad de anticuerpo medida exactamente. Entonces lo que se hace, se vierte en ese suero del paciente. Puede ser el anticuerpo. Y nosotros vamos a encontrar un punto de equivalencia en donde este anticuerpo se va a unir perfectamente con el antígeno y nos va a formar un precipitado, como un aglomerado, ¿sí? Como un coágulo, digamos, por poner un ejemplo. Y posteriormente, si nosotros seguimos virtiendo, ya sea anticuerpo o antígeno o demás, pues lo que va a ocurrir es que va a haber una zona, perdón, es que aquí no se ve cada anticuerpo va a separarse porque ya no va a haber una competencia aquí en los sitios de unión con el antígeno, ¿sí? Aquí básicamente en esta reacción de precipitación les ponen un supuesto de que tengamos el anticuerpo. Lo que nosotros hacemos aquí es vertimos el antígeno. Nosotros tenemos cantidad, no sabemos cantidad de anticuerpo, pero sí sabemos cantidad de antígeno que se está vertiendo, o viceversa, ¿de acuerdo? Y mediante este conocimiento nosotros podemos hacer medición de lo que sospechamos en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, el antígeno medido, que sepamos qué cantidad de antígeno estamos vertiendo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos qué cantidad estamos virtiendo de antígeno, pues vamos a saber a qué concentración de antígenos se está haciendo este precipitado. Entonces, de esa manera podemos deducir mediante fórmulas qué cantidad de anticuerpo está produciendo ese paciente contra ese antígeno. Pero si nosotros, por ejemplo, seguimos vertiendo mayores concentraciones de antígeno, pues ya no va a ocurrir esta competencia. Hagan de cuenta que aquí lo que se forma, que es lo que nosotros podemos observar, es como una red de estas uniones, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues ya si cada anticuerpo no tiene que competir por los sitios de unión con el antígeno, entonces cada anticuerpo se separa y esta como red que se había formado se desintegra, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, estas redes son visibles y ahí nos permite medir la cantidad de anticuerpo o de antígeno dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahí es como si fueran presentaciones. Bueno, es que están presentando el antígeno. Uniones, principalmente. Ok. ¿Sí? Haz de cuenta que aquí tienes el suero del paciente con anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Pero no sabes qué cantidad de anticuerpos tiene ese paciente y es lo que quieres medir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
empiezas a vertir antígeno en cantidades que tú sí sabes que estás poniendo. Así vas agregando en diferentes, digamos, como pocillitos de laboratorio. En una placa puedes ir agregando diferentes concentraciones del antígeno y de repente vas a observar que a determinada concentración se forman estas como redes, que lo vas a ver como un aglomerado ahí en el pocillito, ¿sí? Como una mancha. Y obviamente, pues si de repente empiezas a vertir mayor cantidad de antígeno, pues ya no va a haber competencia de estos anticuerpos que están peleando por unirse al antígeno y pues nuevamente esta red pues se va a desintegrar, ¿sí? Porque aquí quiere decir que ya con tu antígeno estás sobrepasando esa cantidad de sitios de unión del anticuerpo. ¿Sí? Sí, gracias, doctora, ya lo entendí. ¿Ya? Ok. Si no me regreso, no importa las veces que ocupen. ¿Sí? Vamos a seguir y si nos tenemos que regresar, nos regresamos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí les pongo, por ejemplo, de los supernadantes, que es lo mismo que les comentaba. Esta es la red que les digo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en las reacciones de precipitación, por ejemplo, de fase líquida, aquí vemos como si tenemos un exceso de anticuerpos, pues no va a haber la formación de esta red. En la zona de equivalencia, justo que es lo que nosotros queremos saber, qué cantidad de antígeno para qué cantidad de anticuerpo. Fíjense como aquí en la zona de equivalencia, pues no hay ni antígeno ni anticuerpos libres, ¿sí? Y si seguimos nosotros virtiendo antígeno, pues bueno, aquí va a haber un exceso de antígeno y entonces cada anticuerpo se va a escapar por su lado con su propio antígeno. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, bueno, esto puede ser medido, ¿sí? Aquí se alcanza a ver lo que les decía yo en los pocillitos del laboratorio o en tubos de ensayo, ¿sí? Aquí vemos como, bueno, pues en las zonas donde hay exceso de anticuerpos no se forman estas redes o estos precipitados. Aquí, al formarse estas redes de unión del antígeno con el anticuerpo, pues nosotros en el laboratorio lo podemos ver de esta manera, como la formación del precipitado. Y obviamente, si llega aquí a haber una zona de exceso del antígeno, pues bueno, esto va desapareciendo. Pero aquí, dependiendo de la cantidad que nosotros hayamos vertido, vamos a saber qué cantidad de anticuerpo tenemos o qué cantidad de antígeno, dependiendo de lo que estemos investigando. Existen otros métodos para investigar esto, que son muy, muy parecidos. La verdad es que el principio es muy, muy similar, que se llama la diálisis, el equilibrio, ¿no? Entonces se puede vertir en un recipiente separado por una membrana semipermeable, una cantidad de antígeno que normalmente va a buscar una equivalencia, un equilibrio entre el antígeno que vamos a encontrar de un lado y del otro de esta membrana que va a ser semipermeable. Antes, pues nos teníamos que esperar 24 o 72 horas para que esto ocurriera perfectamente. Y aquí lo que se puede hacer, bueno, lo que se hace es, se vierten cierta cantidad de anticuerpos y aquí se puede medir, en el caso de que estos antígenos sean radioetiquetados, ¿sí? La cantidad de sobrante que quedó de un lado de la membrana semipermeable, porque fíjense aquí, por ejemplo, si nosotros radioetiquetamos o le ponemos un ligando radioactivo al antígeno, ponemos la membrana semipermeable, estos primero pues van a equilibrarse a ambos lados de la membrana. Si nosotros vertimos anticuerpos, estos antígenos se van a unir a sus respectivos sitios de unión de los anticuerpos. Sin embargo, el antígeno libre tiende a seguir en un estado de equilibrio. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esto, si nosotros lo medimos, haciendo obviamente pues nuestra resta, nuestros cálculos, pues vamos a saber cuántos antígenos se unieron a los anticuerpos que nosotros teníamos vertidos del otro lado de la membrana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno,
Yo me sigo, ¿eh? Ok. Entonces, existen algunas técnicas, bueno, vemos en el caso de una membrana semipermeable, pero hay algunas precipitaciones que son en soportes semisólidos, en geles de agar o de agarosa. Y bueno, aquí se hacen ciertas perforaciones en el gel, se colocan soluciones de antígeno anticuerpo, y bueno, pues se espera a que estas por carga se vayan uniendo y se formen ciertas bandas de precipitación. Hay variantes de estas técnicas, como la técnica de inmunodifusión radial o de Mancini. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y esto se hacía antes, ahorita ya a ustedes ya no les va a tocar tan lento el asunto, pero a mí me tocó ver en el laboratorio, pues sí, cómo teníamos que ver el anticuerpo, los diferentes antígenos y esperar. Nos íbamos, regresábamos, regresábamos de las 72 horas hasta ver el momento en el que se comenzaran a formar estas bandas de precipitación. Estas bandas de precipitación que no son otra cosa más que la misma red que yo les estaba comentando en las técnicas anteriores, pero pues de una forma como lineal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí un anticuerpo que está dirigido contra el antígeno 1 y en estos pocillitos vertimos el antígeno 1 y aquí antígeno 1 y 3. Entonces aquí nosotros vamos a poder observar cómo va a migrar a través de este gel los anticuerpos y se van a unir se van a unir a los antígenos para los cuales fueron diseñados, formándome estas bandas. Si se fijan aquí, en este pocillito, como había dos antígenos, aquí todavía se alcanza a observar la presencia de un antígeno. Seguramente, ¿cuál antígeno será el que está aquí? ¿El 1 o el 3? El 3. Claro, perfecto, ya la hicimos, ya quedó, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, aquí anticuerpos contra el antígeno 1, 2 y 4, y vertimos aquí en este pocillito un antígeno 1 y aquí el antígeno 2 y 4, pues se van a formar diferentes bandas de precipitación de los diferentes sitios de unión con los anticuerpos, con sus antígenos. ¿De acuerdo? Y a veces sí pueden ocurrir ciertas uniones que puedan, bueno, no ser tan visualizables, ¿no? Tan separadas, pero bueno, con similitudes como parciales. Entonces, esto ya se ha podido acelerar, afortunadamente, mediante electroinmunodifusión, ya se pasa una carga eléctrica y esto se acelera, ya no tenemos que esperar las 72 horas o la semana o el tiempo que se ocupaba antes para poder leer este tipo de reacciones. Y bueno, pues ahorita ya se puede hacer así como de una manera como mucho más rápida. Se pasa una carga, entonces se aceleran estas uniones. ¿De acuerdo? Entonces los podemos ver de diferentes formas, como bandas radiales. La anterior que les ponía como bandas de cohete. Aquí, si se fijan, también la inmunoelectroforesis pues es muy útil para probar pureza o especificidad de los reactantes. Entonces se pasa la electricidad y bueno, las uniones se hacen como mucho más rápidas y ahí vemos las bandas de precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería hablando principalmente de lo que es precipitación. Vamos a hablar de lo que es aglutinación. Entonces, en la aglutinación, bueno, de las formas más comunes que conocemos de reacciones de aglutinación, pues es, por ejemplo, la tipificación del tipo sanguíneo, válgase la redundancia. Entonces, aquí, pues lo que estamos buscando es la presencia de ciertos antígenos en la superficie de los eritrocitos, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, cómo se extrae la sangre, se vierte. Aquí tenemos, dentro de esta sangre, pues tenemos diferentes antígenos. Vamos a ver que hay diferentes anticuerpos. Como sabemos, aglutinaciones pueden ser en lámina, como los describen. Se sabe que es una prueba rápida, que es específica. Y también tenemos aglutinaciones en tubo de ensayo, ¿no?
Entonces, hay dos tipos de aglutinación, la aglutinación directa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es, por ejemplo, la prueba de Coombs directo. Lo que hacemos es, bueno, tomamos una muestra de sangre del paciente, y, por ejemplo, en un paciente que tenga anemia hemolítica, ¿no? Entonces, vamos a tratar de determinar si este paciente tiene, por ejemplo, anticuerpos dirigidos contra ciertos determinantes antigénicos del eritrocito. Entonces, lo que se hace es se agregan ciertos anticuerpos, que es lo que llamamos como antianticuerpos, ¿sí? Si se fijan aquí, estos anticuerpos se van a unir a los anticuerpos que están pegados a la membrana del eritrocito, que son los que nos están generando la hemólisis, favoreciendo la hemólisis, y aquí podemos ver un resultado positivo, ¿sí? Con la formación de un aglutinado en este tubo de ensayo. Entonces aquí, si se fijan en la prueba de Coombs directo, tenemos la muestra de sangre, se agregan anticuerpos contra los anticuerpos que estamos buscando la presencia, y bueno, aquí se alcanza a observar la reacción. Por otro lado, tenemos la aglutinación indirecta. Entonces, tenemos, por ejemplo, un suero que tiene anticuerpos, inmunoglobulinas. En este se coloca una muestra de sangre, por ejemplo, de un donador. Y aquí nosotros vamos a ver si este primer suero tiene anticuerpos contra los antígenos específicos de este donador, por ejemplo. Y posteriormente hacemos ya lo que hacíamos en nuestra prueba de Coombs directa, ¿no? Se agregan anticuerpos contra los anticuerpos. Y aquí podemos volver a observar la reacción de aglutinación. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos ver traducido, por ejemplo, acuérdense, cuando nosotros decimos que un paciente tiene un tipo de sangre A, pues obviamente, ¿qué antígenos va a tener en sus glóbulos rojos? Pues el antígeno A, ¿no? Propiamente. Entonces, este paciente, al ser propio el antígeno A, pues va a producir anticuerpos contra el antígeno B. ¿De acuerdo? Va a tener presencia de anticuerpos anti-B. En el caso de los pacientes que tengan tipo de sangre B, el antígeno que va a estar en su superficie es el antígeno B, obviamente, porque es tipo de sangre B. Y bueno, los anticuerpos séricos que va a poder producir este paciente, pues es contra el A, contra lo no propio, acuérdense, ¿sí? En condiciones normales. Si de repente este paciente tiene un tipo de sangre AB, pues obviamente en sus eritrocitos va a tener el antígeno A y el antígeno B, y pues este paciente no me va a producir anticuerpos séricos contra ni el antígeno A ni el B. Y en el caso del O 0, hay quien lo llama, pues no va a tener ninguno de estos antígenos. Por consiguiente, va a tener la capacidad de producir anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. ¿Sí? Muchas veces, ¿de qué depende que se produzcan estos anticuerpos? Pues bueno, aunque el paciente no haya sido transfundido, sí sabemos que los anticuerpos, estos anticuerpos contra estos antígenos, pues pueden ser también inducidos por la exposición a antígenos microbianos, que pueden generar una reacción cruzada, presentes en ciertas bacterias intestinales comunes, ¿sí? Entonces, los antígenos sanguíneos van a tener ciertas diferencias en los residuos terminales de los azúcares, en las glicoproteínas de los eritrocitos. Y bueno, esto es muy importante para poder tipificar a un paciente en cuanto a su tipo sanguíneo. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos ver nuestras redes, que yo les digo, bueno, pues yo tengo un paciente que tiene tipo de sangre A, por ejemplo, aquí lo vemos, y le pongo un suero anti-A, pues ¿qué va a ocurrir? Un aglutinado, ¿no? Porque estoy vertiendo un suero que tiene un anticuerpo contra su antígeno, ¿sí?
Sí, ok. Entonces, aquí, por ejemplo, si tengo un paciente que sea tipo AB, como también va a tener el antígeno A y yo vierto el suero anti-A, pues bueno, obviamente, este paciente me va a hacer un aglutinado a este suero. No sería el caso del grupo B o del grupo O, ¿sí? Si nosotros tenemos un suero anti-B, pues bueno, obviamente va a aglutinar contra los pacientes que tengan B en sus eritrocitos, ¿no? Que puede ser el AB o el B. Si tengo un suero anti-AB, pues bueno, me puede aglutinar con estos tres. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues aquí el suero anti-D, pues existe aglutinación solamente si el paciente es RH positivo. ¿Sí? Como lo vemos aquí, bueno, pues aquí vemos, está aquí un poquito más esquematizado, que es lo que nosotros leemos pues, antes de transfundir a un paciente, y es bien importante que esto lo tengan como bien claro, porque ustedes van a indicar transfusiones sanguíneas. Entonces, fíjense aquí cómo les esquematiza el antígeno A, el antígeno B, el grupo AB que tiene ambos, y el grupo 0 que no tiene ninguno. ¿Sí? Entonces, este paciente que es grupo A va a tener anticuerpos contra B, el B va a tener anticuerpos contra A, el AB no va a producir anticuerpos, y el O sí me va a producir en su suero anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. Acuérdense que me va a producir contra lo extraño, ¿de acuerdo? Si nosotros observamos, bueno, esta gráfica me uso porque está como muy clara. Si quién le quiere donar y quién puede recibir, quién puede donar y quién puede recibir, pues fíjense que aquí acuérdense que lo que se transfunde pues son eritrocitos, no todo el suero del paciente. Entonces, aquí por ejemplo, el donador universal pues es el grupo O y el aceptador, así se los puse para que no se les olvide, pues bueno, es el AB, ¿no? O sea, el AB pues puede recibir sangre de cualquiera porque el AB, pues acuérdense que no me produce anticuerpos contra nada, aquí lo estamos viendo, ¿no? Sí, ya. ¿Sí? Y el O pues puede donar, porque digo, finalmente no tiene el antígeno, entonces el O puede donar. ¿Sí? ¿Ya no se les olvida? Creo que no. Perfecto, ya le hicimos. Ok, entonces vamos a ver que aquí tenemos ciertas aglutinaciones en tubo y bueno, pues tenemos igual, así como les mencionaba del pulse directo, indirecto, pues aglutinación directa, indirecta, que es básicamente lo mismo. ¿Cómo lo podemos ver, por ejemplo, en algunas pruebas que son como de uso muy común? Por ejemplo, una prueba de embarazo, ¿no? Supongamos aquí, ¿qué es lo que trae el kit de la prueba de embarazo? Bueno, el kit de la prueba de embarazo lo que trae es un acarreador apténico, porque realmente la hormona gonadotropina coriónica, que es la que produce la mamá cuando está embarazada, en diferentes concentraciones, dependiendo del estadio, la etapa del embarazo en la que esté. Entonces aquí vemos que tenemos como un acarreador, ¿no? Como una partícula que tiene unida la hormona y tenemos cierta cantidad de anticuerpo antihormona gonadotropina coriónica. Entonces aquí vemos que tenemos una cantidad medida de la hormona, una cantidad medida del anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando le decimos a la paciente, mire, tiene que poner una gota de orina en su kit, ¿no? En su prueba. Entonces lo que hace, pues se vierte la orina, se incuba, lo que hace la orina, pues es mezclar esto y si la paciente, dependiendo si se forme o no el aglutinado, pues podemos definir si la paciente está o no embarazada. Realmente aquí lo que ellos hacen es poner la cantidad de hormona y la cantidad de anticuerpo específico para que sí se forme un aglutinado. ¿De acuerdo? Entonces, si la paciente no está embarazada, al unir estas cantidades específicas de hormona con las cantidades específicas de anticuerpo,
lo que se pretende en la prueba es que sí se vea ahí un aglutinado, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre si la paciente está embarazada? Pues va a haber hormona gonadotropina coriónica en la orina, más las cantidades que nosotros ya sabemos en este kit. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Se No va a se asociar? ¿Hay glutinado? No hay un aglutinado. ¿Por qué? Porque va a ocurrir un exceso ¿de qué? Antígeno. ¿De la hormona? De hormona, exacto, de antígeno, perfecto. Entonces, cuando la mujer no está embarazada, pues obviamente no se va a ver el aglutinado, porque va a ocurrir un exceso de antígeno. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no? Bueno, entonces, fíjense aquí lo que les ponen. Bueno, la prueba de embarazo emplea una inhibición de atenos, una inhibición de la aglutinación, efectivamente es lo que estamos viendo. Y también este tipo de pruebas se pueden utilizar para determinar la presencia de ciertas drogas ilegales y la inmunidad ante ciertos virus. ¿De acuerdo? Pero entonces ya ustedes ya saben perfectamente qué está ocurriendo en esa prueba y por qué, ¿no? Existen algunas pruebas que lo que hacen mediante anticuerpos especiales es opsonizar el antígeno y, bueno, estimular la inmunidad innata, ¿no? Para que este antígeno sea más fácilmente fagocitable, ¿no? Dentro de estos procesos también de análisis para medición de antígeno, pues hay anticuerpos que van a intervenir en la formación de un complejo de anticuerpos antígeno, etcétera. Y tenemos, bueno, algunas otras opsoninas que son muy específicas, que van a actuar sobre ciertas estructuras muy específicas de los microbios, ¿no? De los patógenos. Entonces, bueno, pues acuérdense que la opsonización sí nos potencia muy, muy importantemente la fagocitosis. Obviamente, si este antígeno llega al fagocito, pues sí puede ser detectable o no, pero si si este microbio está opsonizado por una inmunoglobulina G que tiene alta afinidad de unión a su receptor al fagocito, pues obviamente esto me va a activar importantemente el fagocito y, bueno, pues seguramente este microbio va a ser más eficazmente fagocitable, ¿no? Y destruible. Tenemos por otro lado algunas pruebas que se llaman pruebas de radioinmunoensayo, que si se fijan el principio es como muy, muy parecido a las que ya les había comentado anteriormente. Aquí, por ejemplo, vemos lo que se hace aquí es una técnica, sí, es muy, muy cara, porque hay que radioetiquetar ciertas sustancias. Por ejemplo, un paciente que tiene hepatitis B. Queremos saber si el paciente tiene o no infección activa. Entonces, vamos a medir el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B. Entonces, ¿qué es lo que se tiende a hacer? Bueno, pues se busca el principio de unión competitiva de los antígenos radioetiquetados, anticuerpos no etiquetados, a anticuerpos de gran afinidad. Entonces, fíjense aquí lo que hacemos. Supongamos que tenemos un recipiente. Dentro de este recipiente tenemos algunos anticuerpos que no van a estar radioetiquetados. Entonces, aquí vemos cómo van a estar pegados aquí en la base del recipiente. Y aquí, por ejemplo, tenemos un suero infectado y tenemos, por otro lado, nuestros antígenos de superficie contra el virus de la hepatitis B radioetiquetados con yodo 125, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, primero vertimos el suero del paciente. ¿Qué es lo que va a ocurrir si el suero del paciente sí tiene el antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B? Se va a pegar en los sitios de unión del anticuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si posteriormente nosotros enjuagamos, tiramos el excedente y agregamos el antígeno radioetiquetado, pues va a haber menos sitios de unión de este antígeno que va a estar marcado.
¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver cómo la radiactividad en el paciente que sí está infectado, pues es menor que la radiactividad en el paciente que no esté infectado. Supongamos que el paciente no tiene la infección, entonces todos los sitios de unión de los anticuerpos pues van a estar disponibles. Por consiguiente, cuando nosotros gritamos el antígeno de superficie radiomarcado, pues va a tener todos completamente los sitios de unión al anticuerpo disponibles. Entonces, si nosotros vemos la concentración, bueno, la radiactividad del antígeno radioetiquetado, pues ahí podemos decir, mientras más radiación me emita esta placa, pues quiere decir que hay menor concentración en el paciente. Mientras menos radiactividad me emita esta placa, pues quiere decir que estos sitios de unión fueron más ocupados por el antígeno que tenía el propio paciente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, entonces, bueno, pues esta es como la prueba estándar para medir esto. Sí es una prueba muy cara, sí ha caído en desuso, ya ha sido sustituida por otras técnicas como ELISA, que es mucho más barata, pero sí en principio era una técnica muy, muy, muy confiable. Entonces aquí podemos ver que, bueno, podemos ver radioinmunoensayos para medir la presencia de complejos inmunes. Y bueno, pues por otro lado tenemos las pruebas de ELISA, ¿no? Si se fijan aquí, el procedimiento de la prueba de ELISA, pues es más o menos lo que se busca, determinar la concentración, ya sea del antígeno o del anticuerpo, y bueno, aquí lo que se utilizan, pues no es radioetiquetación, sino enzimas y cromógenos, ¿sí? Para teñir las muestras. Entonces aquí lo que hacemos, bueno, tenemos, digamos, una placa con el antígeno, se lava, se agrega el anticuerpo que se quiere medir, o sea, para medir la presencia o no de anticuerpos en el suero del paciente, se lava, se agrega un ligando que está diseñado para pegarse a esta fracción del anticuerpo, y posteriormente se agrega un cromógeno sobre el cual va a actuar esta enzima, y bueno, ya aquí vamos a ver la tinción, ¿de acuerdo? Cuando haya la presencia de anticuerpo. Obviamente, si no hay anticuerpo, pues todo esto se va a estar lavando, no se va a observar reactividad en los pocillitos que estén marcados, y así como les decía, todo esto se va midiendo por concentraciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos, pues es básicamente lo mismo, ¿sí? ELISA indirecto para detectar anticuerpos, ELISA directo para detectar antígenos, y lo que vemos, pues es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en principio? Pues un antígeno pegado aquí a la placa, o un anticuerpo pegado, y bueno, pues se va a vertir. Puede ser el anticuerpo o el antígeno según se requiera, y posteriormente la enzima para unirse a estos sitios específicos de unión, ya sea del anticuerpo o del antígeno, y esta enzima que va a activar el cromógeno y va a teñir la muestra. Tenemos algunas pruebas que son un poquito más específicas, por ejemplo, la prueba de Western blot. Esta la utilizamos mucho en los pacientes que tienen con sospecha de HIV, en los que están más chiquitos, los menores de 1 año y medio, porque los mayores de 1 año y medio sí se les puede checar la prueba de ELISA para detectar si tienen anticuerpos, por ejemplo, contra el virus del HIV, pero en los menores de 1 año y medio lo que podríamos estar leyendo son anticuerpos maternos. Entonces ahí lo que se hace es hacer la prueba de Western blot, que es como para detectar más específicamente los antígenos. Y bueno, es igual también para para tratar de detectar la presencia del antígeno, ¿no? Ok.
Y bueno, tenemos por otro lado las pruebas de inmunofluorescencia. Si se fijan en todas estas, es básicamente, el principio es el mismo, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, lo que se agregan son anticuerpos que tienen un componente fluoresceinado. Y bueno, para tratar de leer la presencia de la radiación fluorescente, ¿no? ¿Qué fluorocromos se utilizan en estas pruebas? Pues bueno, fluoresceína, rodamina, picoeritrina principalmente. Y bueno, cuando existe la presencia del antígeno, del anticuerpo que estamos buscando, pues así es como vamos a poder leer la presencia de estos. Y bueno, ya tenemos pruebas un poco más avanzadas, ya muchas a través de computadoras, etcétera. Y ya afortunadamente podemos ver antígenos tan específicos como los que yo les comentaba, los CBs, para determinar qué tipo es de cada célula o en qué fase de evolución está. Esto es muy importante, por ejemplo, en oncología, para saber si las células son maduras o no, porque pues de esto también depende mucho la respuesta a los tratamientos. Entonces, este método es muy útil para cuantificar las subpoblaciones celulares y el estado de maduración, ¿no? de las células. Y bueno, aquí vemos cómo todo esto ha ido avanzando. La sensibilidad de las pruebas va variando. Si se fijan, bueno, de las primeras que les presenté, las reacciones de precipitación en líquidos, en geles, pues tenían una sensibilidad que me podían detectar desde 20 microgramos hasta 200 microgramos por mililitro de la presencia del antígeno, del anticuerpo. Pero fíjense cómo todo esto se ha ido perfeccionando al punto de que, por ejemplo, ahorita ya ELISA me llega a detectar cantidades tan pequeñas como menos de 0.0001 a menos 0.01 de presencia del antígeno. Entonces, ya esto ya se está volviendo pues mucho más eficiente para poder detectar al paciente pues en estadios más tempranos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, de mi parte no. ¿Quieren descansar para ver lo que es complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Qué les parece si 7 minutos descansan? 9:25 nos vemos. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Perfecto. Entonces 9:25 para tratar de terminar